Buenas tardes, mi nombre es José Clemente Berrío Chacón, soy estudiante de CFT Senco, Administración Logística, y este es un video examen de estadística. Voy a leer la pregunta que hace la profesora Alicia. Dice, explique con sus propias palabras cuáles son las características de las variables nominales de razón e intervalo. Dar un ejemplo de cada tipo de variable. La variable nominal, es aquella variable estadística de tipo cualitativo, que no lleva ningún orden, se agrupa sin ninguna jerarquía, como, como por ejemplo, estado civil, soltero, casado, separado, unión libre. Y las características de las variables nominales se diferencian por sus nombres. Se utilizan variables como género, raza, edad, tribu, etc. Dentro de las variables estadísticas, por regla general, hay dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las variables de razón e intervalo poseen las mismas características que las variables de intervalo, con la gran diferencia que cuentan con un cero absoluto. Este valor representa la ausencia total de medida, por lo que puede realizar cualquier operación aritmética, suma, resta, multiplicación y división. Y los intervalos son variables numéricas y sus valores representan magnitudes y la distancia entre los números de escala es igual a este tipo de variables. Podemos realizar comparaciones de igualdad y desigualdad que puede establecer un orden dentro de sus valores y medir la distancia existente entre cada valor de la escala. Las variables de intervalo carecen de un cero absoluto. Después viene la pregunta 2. Describa brevemente cuál es la diferencia entre cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que pueden dividir una serie de grupos en 4 números iguales. En cambio, los deciles dividen la serie en 10 partes iguales y los percentiles dividen la serie en 100 partes iguales. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales de porcentaje, como por ejemplo, el primer cuartil sería un 25%, el segundo cuartil sería un 50% y el tercer cuartil sería un 75%. Dentro de una tabla dividida en 4, ¿cierto?, para aplicar un 100%. En cambio, los deciles son aquellas variables que dividen a una distribución en 10 partes iguales. Por lo tanto, hay 9 deciles. De una tabla del 1 al 100%, decimos que la mitad, que sería 50%, sería 5 deciles. Y los 5 deciles es igual a la media que el segundo cuartil. Los percentiles
¿cierto? Son los 99 valores que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales. Los percentiles son los valores correspondientes al 1, al 2, al 3 y hasta llegar al 99%, hasta el 99% de los datos. La muestra de los percentiles se identifica con la letra P. Eso sería la respuesta a las preguntas que hace la profesora de estadística. Buenas noches.